Cosas también muy espectaculares, esto, bueno, quizás es un poco anecdótico, ¿no? Pero no hemos comentado hasta ahora hemos hablado muchas veces de las nuevas posibilidades que nos ofrece la inteligencia artificial y hemos hablado de, bueno, de varios de los temas en los que va a revolucionar nuestra vida. Y uno de ellos que quizás no hemos comentado aquí es esta inteligencias artificiales, estas redes neuronales con la capacidad de producir imágenes a partir de texto, las cuales se les da una serie de prompts, ¿no? Una serie de palabras clave, y con esas palabras clave genera una imagen alusiva y además le puedes decir el estilo con el que la quieres. Lo mismo te puede hacer un cómic, una viñeta, que no sé, un Rembrandt o algo así. Y claro, mis amigos que se dedican al diseño gráfico o a estas cosas están un poco preocupados, ¿no? Bueno, creo que de momento no va a sustituir el trabajo humano en estas áreas, pero sí que se están empezando a poder hacer cosas realmente alucinantes. Y yo ahora te doy la palabra, Francis. Yo me he apuntado a alguna de estas para cuando esté disponible para uso público, porque ya, bueno, se empieza a estar funcionando en modo de pruebas, ¿no? Y hay gente que a través de invitación o porque se han apuntado en esta lista de espera, pues ya pueden empezar a usarlas. Bueno, hay algunas que son de uso público, pero por ejemplo, vamos a comentar en particular esta supongo que se dice algo como Dalí, creo que la Claro. gracia es que querían hacer que se pronunciara como Dalí, pero hace el juego también, yo creo que quiere hacer el juego con Wall-E, ¿no? La película esta del robotito que recogía basura, que Sí, sí. realmente, que se decía Wall-E, pero se escribía Wall y luego la letra E, ¿no? Mm. Y esto es lo mismo, pero con DAL, D-A-L-L, y luego la letra E mayúscula. Pero bueno, DALI 2, la segunda iteración la segunda versión de esta red neuronal, que hace este tipo de cosas, es realmente increíble. Francis, creo que querías comentar algo, no sé si es... No, es uno de los temas que también hemos estado hablando hoy en la comida a mediodía, dar esa casualidad, ¿no? Hemos estado comentando el tema porque, bueno, uno de los tertulianos, una de las personas que estaba en la mesa, su hija trabaja de diseñadora gráfica y estaba un poquito, entre comillas, que estaba viendo que este tipo de herramientas pueden llegar a sustituir a los diseñadores gráficos, ¿no? Y yo he estado comentando que por ahora este tipo de herramientas lo que sí pueden hacer es ayudar mucho a los diseñadores gráficos. Porque, claro, lo que un diseñador gráfico define en su línea de trabajo fundamentalmente es un estilo personal, ¿no? Es una marca personal. Entonces, si tú con todos tus trabajos previos se los añades a la base de datos de este tipo de herramientas, la herramienta puede aprender tu estilo personal y generarte de manera automática muchísimos ejemplos de cosas con tu estilo personal, a partir de la descripción verbal de lo que tú quieres en concreto, a partir de lo que el cliente te ha pedido, ¿no? Entonces, lo que el cliente te pide a ti y tú lo tienes que conceptualizar en tu cabeza con tu estilo personal, la máquina te ayuda dándote muchos ejemplos que te pueden enfocalizar incluso tu propio estilo, ¿no? Y eso probablemente sea una herramienta que en corto tiempo, 2, 3, 5 años, prácticamente todos los diseñadores del mundo lo tendrán. No para que le sustituya, sino para que les apoye y les ayude en su propio estilo. Porque la herramienta automática es muy buena imitando los estilos clásicos, es decir, si yo para poder imitar un cuadro de Rembrandt necesito muchos cuadros de Rembrandt. Si hay un pintor famoso del que solo se conoce un cuadro, es muy difícil que la inteligencia artificial aprenda ese estilo. Entonces, lo interesante de este tipo de herramientas, como las herramientas que hay de composición automática de música, como las herramientas, uno de los tertulianos trabaja haciendo guiones para series de televisión y programas de televisión, y comentaba que ya en Estados Unidos se están utilizando herramientas de inteligencia artificial para estructurar los guiones. Tú le dices a la herramienta cómo va la historia, cuáles son los personajes importantes, cuáles son los conflictos, cuáles son los elementos clave, y la inteligencia artificial te estructura los hitos de tu futura novela o futuro guión para televisión o para una serie, te lo estructura de tal manera de que en qué momento tiene que ocurrir cada cosa, te lo va dando la inteligencia artificial, a partir de la información recabada en cuáles son los momentos de mayor atención e interés de los públicos ante películas, series, etcétera. Pues eso te facilita mucho la vida, porque la estructura clave, que eso es lo que se aprende en los grandes cursos de guión para serie y televisión, es donde tengo que poner si veis muchas de las películas de los grandes éxitos de Hollywood y cogéis 4 películas en pantalla y veis simultáneamente 4 películas, veréis que en los mismos momentos
ocurren las mismas Van cosas. pasando cosas, sí. ¿Vale? Sí, sí. Y esos momentos son los momentos en los que se sabe. La estructura clásica del cine de la época clásica estadounidense es una estructura en 3 actos, separados por lo que se llama puntos de giro. Está el primer punto de giro, el segundo punto de giro, y cada acto tiene, como digamos, un tono diferente, ¿no? El primero te presenta a los personajes, hay un primer punto de giro que introduce tensión, que es elaborada en el segundo acto, que es cuando, digamos, pasan cosas, y luego hay un segundo punto de giro que prepara la conclusión de la película, y después de ese segundo punto de giro se resuelve en gran parte de las cuestiones y finalmente la película termina. Y todas son así. Sí, porque comentaba eso, que ya están usando, que no es una cosa de ciencia ficción, que ya los guionistas en Estados Unidos están usando ese tipo de herramientas de inteligencia artificial porque les ahorra mucho tiempo de trabajo, les ahorra muchos borradores fallidos. Porque tú presentas el borrador a la persona que va a decidir si te acepta o no te acepta ese borrador, y si tú ya tienes esas marcas, esa estructura, como comenta Alberto, perfectamente bien definida, para esa persona es mucho más apetecible el decir, sí, este guión ya lo acepto, ya puedes pasar al siguiente, este ya me quedo con él. Y le estás, entre comillas, engañando, porque le estás poniendo esos elementos clave en el momento oportuno, y eso es lo que te ayuda y facilita la inteligencia artificial. No te escribe la obra completa, pero sí te ayuda muchísimo a estructurar lo que tienes que escribir, ¿no? Entonces, ese tipo de herramientas en diseño gráfico, en escritura de texto, en preparación de podcast, en preparación de todo tipo de cosa que sea artística, multimedia, va a ser algo absolutamente normal y probablemente genere nuevos puestos de trabajo de personas especializadas en eso que apoyen a varios diseñadores, a varios guionistas con su dominio de la herramienta inteligente, no solo del dominio concreto a la que se aplica. Si hay gente que nos está escuchando y que está pensando que este tipo de prácticas va a hacer que el arte, las películas y todo esto sea muy aburrido o sean todos iguales. Eso ya ha ocurrido, ya es tarde para eso. No, desde luego que ya ha ocurrido, pero es que ese pensamiento, que no es del todo equivocado, subestima un poco lo muy sensibles que somos a las expectativas. Es que nosotros esperamos una cierta estructura de las obras de arte, esperamos una serie de cosas, y cuando están estructuradas de esa manera, las entendemos mucho mejor. Hay películas que no siguen esta estructura en 3 actos, muchas, pero en general el público las encuentra más oscuras, más difíciles de interpretar. Pues se me ha hecho un poco aburrida, pues era un poco espesa, ¿no? O sea, no sabes muy bien cómo expresarlo, pero no estás encontrando esa estructura que esperas y que sabes interpretar muy bien porque la has asimilado de una forma completamente abstracta. Nadie te la ha enseñado. Entonces, las obras de industria, tanto de películas como de series, de literatura, todas siguen esa estructura porque le hace la vida fácil al público. Si tú eres un gran artista y quieres ensayar una nueva estructura, pues lo vas a hacer, pero sabes que eso le va a requerir un cierto trabajo al público. Digamos que es como una guía, ¿no? Por mucho que sea arte, no deja de basarse, pero todo, desde la pintura, yo qué sé, la música, tiene las progresiones, lo que sea, el 90% del pop son las canciones de 4 acordes, estas famosas, ¿no? Una progresión de 4 acordes, que es la más conocida, do, la menor, fa, sol, ya está, con eso. Y el 90% de las canciones siguen esa estructura y esa progresión, ¿no? Pues eso no quiere decir que no haya otras que se salgan de ese patrón, y no quiere decir que sean a veces ni mejores ni peores, a veces pueden salirse de ese patrón y hacer cosas que resulten atractivas o no, y de las de 4 acordes, pues hay algunas que son atractivas por otras razones, otras no, por lo que sea, ¿no? Y exacto. Pasa lo mismo con cualquier forma de arte. Yo, en cuanto a esto de esta preocupación de pérdida de puestos de trabajo, es algo que es inherente a toda la historia de la humanidad. Siempre que ha habido avances tecnológicos, siempre se ha cuestionado cómo va a repercutir eso en los puestos de trabajo de las personas que en ese momento estaban haciendo ese trabajo, ¿no? Pues nos podemos ir a cuando, yo qué sé, los faroleros encendían las farolas, ¿no? Y luego ya con la red eléctrica ya no hace falta que vaya alguien a encender las farolas. Todo este tipo de cosas. Yo recuerdo cuando era pequeño leí un ensayo de Asimov en el que hablaba de este tema y decía que la tecnificación lo que hace es generar demanda de puestos de trabajo, no quitarlos, porque si bien es verdad que una máquina sustituye un trabajo humano, se requieren más trabajos para concebir la máquina, para diseñarla, para construirla, para mantenerla, para programarla, para actualizarla, para reciclarla. Todo eso genera toda una industria de puestos de trabajo a su alrededor, que al final, por cada puesto de trabajo que la máquina destruye, crea varios más, ¿no? El problema es que son puestos de trabajo muy diferentes. Eso es.
y las personas que hacían el trabajo que hacía la máquina, o sea, digamos que cuando eso ocurría a un ritmo lento, daba tiempo a que las personas pues se fueran, vamos a decir, jubilando, por decirlo de forma benévola, y había nuevas generaciones que entraban a aprender en su periodo de aprendizaje, aprendían esos nuevos trabajos que había generado la máquina. El problema se produce cuando la introducción de la tecnificación es más rápida que el avance de las generaciones, porque nosotros tenemos estructurada la vida en que aprendemos cuando somos jóvenes y luego ya no aprendemos más, seguimos haciendo los mismos trabajos, ¿no? Y eso, claro, antes funcionaba, hace 100 años los trabajos no variaban mucho de una generación a otra, pero ahora estamos en una época en la que hoy en día no sabemos cuáles son los trabajos que existirán en la época de nuestros hijos o, digamos, los niños de hoy en día, ¿no? No sabemos cuáles serán los trabajos que haya cuando estén en su fase productiva de su vida. Y eso es un problema, genera incertidumbre. Y por eso es importante que el sistema educativo se centre en generar personas con capacidad de aprender a lo largo de toda su vida y que tengan una flexibilidad que les permita adaptarse a un entorno cambiante. Es más, tiene todo el sentido del mundo que eso ocurra, porque las máquinas que ahora mismo somos capaces de crear, las inteligencias artificiales están caminando un poco en la dirección de anular esto que voy a decir. Pero las máquinas que somos capaces de crear hacen cosas en general bastante mecánicas. Es decir, están ocupándose de lo que nosotros podemos hacer y están dejando para nosotros cosas que también podemos hacer y ellas no pueden, que es básicamente la computación, el pensar, el ser creativos, el todas estas cosas. Entonces, si no nos preparamos a nosotros mismos para hacer esos trabajos que las máquinas no pueden hacer, nos vamos a encontrar sin trabajo por culpa de las máquinas, efectivamente. Y es lógico, ¿no? O sea, son los trabajos más fáciles, entre comillas. Y estamos dejando para nosotros los más difíciles. O sea, que en cierta manera también como que nos estamos haciendo la vida difícil a nosotros mismos, ¿no? Pero interesante, ¿no? O sea, siempre digo que cuando se habla de este tema, de las máquinas que sustituyen seres humanos para hacer un cierto trabajo, siempre digo que ningún ser humano debería estar haciendo un trabajo que pueda hacer una máquina. O sea, los seres humanos deberíamos estar haciendo trabajos genuinamente humanos, que es lo que nos produce satisfacción y lo que nos resulta gratificante. Bueno, yo ahí tengo algunas dudas, porque hay personas a las que les puede parecer muy gratificante hacer una cosa muy mecánica durante un par de horas y poder estar pensando en cosas aleatorias entre medias, ¿no? O sea, bueno, un par de horas, ¿no? Pero que todo tu tiempo laboral, que es al fin y al cabo la tercera parte del día, estés haciendo un trabajo mecánico, yo no creo que sea sano para nadie, ¿no? No sé, sí, yo prefiero muchísimo los trabajos creativos, pero que lo que quiero decir es que cuidado, porque los trabajos que son inherentemente humanos son los trabajos que puede hacer un humano, que incluyen las tareas mecánicas también, porque un humano puede hacer eso. También, pero quizás con más diversidad, ¿no? El problema es que la revolución industrial nos ha enseñado que es más eficiente que una persona haga un trabajo y solo uno y se especialice en eso. Entonces, tú lo has dicho muy bien, a lo mejor un día estar un par de horas haciendo algo mecánico puede estar bien, pero que toda tu vida, 8 horas al día, sea estar haciendo algo mecánico, probablemente no. Y es donde yo veo el conflicto entre los trabajos de la era industrial y la autorrealización del ser humano, ¿no? Pero bueno, quizás esto es más para Coffee Break, filosofía y sociedad. Sí, y sobre todo porque nosotros, por nuestras circunstancias personales muy concretas, pues trabajamos en trabajos bastante creativos, ¿no? En los que la creatividad es un elemento clave. Pero hay que recordar que no sé qué porcentaje, pero un porcentaje altísimo de población trabaja en trabajos de muy baja creatividad, que tienen una cierta creatividad al principio porque tienen que aprender y tienen que adaptarse a la coyuntura y a todas las posibilidades, circunstancias que aparezcan en cada momento en el trabajo que están haciendo, pero que tras 2, 3, 5 años que dominan esas posibles desviaciones de lo que es repetitivo todos los días y acaban convirtiendo en las soluciones a esas cuestiones excepcionales como en algo convencional y normal, porque ya lo dominan, su trabajo se convierte en completamente repetitivo. O sea, personas que hagan un trabajo creativo per se, en España y en todo el mundo, hay un porcentaje relativamente pequeño. Aunque por fortuna, yo creo que nosotros tres estamos en ese grupito. Y también quiero decir que no toda la ciencia, ni mucho menos, tiene un carácter creativo. Y, o sea, hay mucho trabajo dentro de la ciencia que es trabajo de hormiguita, de picar piedra, decimos a veces, y que es fundamental y que requiere mucho tiempo. Está la química, por ejemplo. O sea, tampoco... está la química. Pero que en general, en ciencia, la ventaja o la desventaja es que tienes que estar al día de lo último porque
aparecen nuevas tecnologías, nuevas técnicas, nuevas maneras de hacer las cosas, nuevas maneras de El enfocar las cosas. aprendizaje que es lo importante en esto, ¿no? La ciencia de por sí tiene un aprendizaje continuo durante toda la vida. Ese creo que es el cambio de filosofía que tenemos que aceptar para el futuro. O sea, que ya no es aprendes de joven y luego ya no aprendes más. No. O sea, hay que entrar en una fase vital en la que el aprendizaje es toda la vida. Y eso es bueno, porque es algo que nuestro cerebro nos demanda, ¿no? Nos exige. Pero yo me imagino, por ejemplo, yo que sé, un camionero o un repartidor de una gran empresa de Internet que te trae productos a casa rápidamente. Esa persona tiene que adaptarse a la coyuntura de recoger los paquetes de la central donde se recogen y ordenarlos de manera adecuada en la parte trasera del camión o furgoneta, lo que lleve, y tiene que adaptarse al tráfico de la ciudad en la que reparte y a las coyunturas personales y estilos de recibir los paquetes de los diferentes conciudadanos. Eso lo puede aprender en 2 años, en 5 años, pero llega un momento en que ya lo domina y eso ya no cambia, no cambia de manera significativa. O sea, ahí no hay mucha creatividad, no es un trabajo naturalmente creativo. Sin embargo, un trabajo científico sí, es un trabajo mucho más creativo. Pero fíjate que al ritmo de cambio que experimenta la sociedad, pues ahora ese conductor de camión ahora tendrá que aprender a manejar un vehículo eléctrico, que ahora tiene unas capacidades, unas posibilidades diferentes. Y ahora tiene que aprender a usar un navegador en el que, pues con un GPS y demás, o sea, que también va evolucionando muy rápido ese tipo de trabajo, ¿no? Entonces esa persona también va a tener que ir aprendiendo, según se va tecnificando cada vez más su trabajo, va a tener que ir aprendiendo habilidades nuevas. Pues ahora el pago se va a hacer con una tarjeta de crédito y tienes esta mini terminal que tienes que aprender a manejar. O sea, que poco a poco se van introduciendo diferentes elementos y ahora es que en cualquier trabajo yo creo que tienes que ir aprendiendo continuamente, ¿no? Y unos más que otros, pero yo creo que es algo que cada vez más las futuras generaciones van a tener que, en fin, que cambiar ese paradigma, que ahora ya aprender no es algo hasta que tienes 15 años o 18 años, ahora tiene que ser toda la vida. E insisto, yo creo que es bueno ese cambio de mentalidad, porque creo que el ser humano, una de las cosas que nos hacen humanos es la capacidad de aprender y que cuando perdemos eso, se pierde algo también de disfrute de la vida, de alguna forma, ¿no? Pero bueno, fíjate que no hemos hablado todavía del tema que queríamos sacar. Estaba hablando de esto de las posibilidades de estas herramientas que pueden crear imágenes, que pueden crear lo que pueden ser imágenes fotorrealistas o con apariencia de una obra de arte, de un cuadro impresionista, de un cómic. Y la razón por la que quería sacarlo, por supuesto, no puede ser otra que a alguien se le ocurrió recientemente el utilizar DALL-E 2 para sacar imágenes del Señor de los Anillos. O sea, le daban las novelas de Tolkien y... Bueno, fragmentitos cortos de las novelas. Es que esa es mi duda y no me he enterado muy bien de cómo es el procedimiento, por eso ahora te voy a preguntar. Pero quería decir también que buscando información sobre esto, también vi en Reddit que había alguien que ya hace 3 meses, porque esto es algo que ha salido ahora de un ingeniero de software joven que se llama Jean-Claude Mon, que trabaja para Forbes, o por lo menos escribe para Forbes, y trabaja con ese tipo de herramientas, ¿no? Tiene bastante habilidad y ha sacado esto con los personajes del Señor de los Anillos. También vi en Reddit un usuario, a ver si tengo por aquí la web, igual ya la cerré, un usuario que había hecho, no, vaya, la cerré, pero bueno, que hace 2 meses mira, aquí lo tengo. Había pedido paisajes, ¿no? A una de estas herramientas que le sacaba un paisaje de la comarca, como si fuera un cuadro, o de los Lorien, o sea, unas cosas realmente alucinantes, ¿no? Y no sé muy bien los detalles, Alberto, no sé si tú los conoces más que yo y puedes a lo mejor comentar más sobre el tema. Bueno, sé lo que dice en el artículo. Normalmente tú a DALL-E le das pues una descripción relativamente breve, no le sueles poner un párrafo, le sueles poner una frase larga, quizás 2 frases. No le pones la novela entera. Claro, no. DALL-E funciona dándole una descripción que casi como si buscaras en un buscador de internet, pero le puedes dar... Ha hecho, digamos, los prompts estos, lo que llaman estos prompts que se le ponen para generar la imagen, ahí pones un texto con la descripción del personaje, por ejemplo. Exacto. Entonces, lo que ha hecho es buscar en los libros cómo describe Tolkien los diversos personajes
y poner esa descripción. A lo mejor ha cogido como frases de un par de pasajes diferentes y ha hecho una descripción tal y como con las palabras de Tolkien del personaje y le ha dado eso a DALL-E. Y DALL-E le ha dado una serie de respuestas. Y hay que tener cuidado, porque, claro, si leemos el artículo de este señor, de Monch se llama, lo que vemos es que él nos compara los personajes de las películas con unos retratos que le ha dado DALL-E. Pero DALL-E no le va a dar un solo retrato. DALL-E le da varias opciones, porque DALL-E es perfectamente consciente de que no está entendiendo exactamente el lenguaje, sino que está haciendo una cosa un poquito más complicada. Entonces, no sé cuántas opciones te da la versión buena de DALL-E, porque yo no la tengo. Yo he usado una que está por internet y que es peor, está entrenada por gente de internet y tal, pero esta te daba como 6 opciones diferentes para cada grupo de frases. Supongo que DALL-E a lo mejor te da más, igual te da 10 o te da 12. Entonces, tú ves el artículo y ves la comparación de los personajes de la peli con el retrato que este señor te da, que es uno de los retratos que DALL-E le ha dado, seleccionado por él. Entonces, cuidado, porque ahí no solo hay una inteligencia artificial, hay una persona que ha visto todos y ha dicho, me voy a quedar con este para mi artículo. Hay un cherry picking de una inteligencia natural. Y hay un doble cherry picking, porque DALL-E, el resultado depende fundamentalmente de la frase, de la descripción que pongas. Cambiar una sola palabra en esa frase, que para un humano podría ser un sinónimo y podría entenderse como semánticamente idéntica, matrices quizás tengan los lingüistas, pero una persona normal lo vería como idéntico, la inteligencia artificial lo ve como completamente distinto, lo ve como otra cosa. Entonces, las frases que tú selecciones determinan la imagen que tú recibes. Entonces, mucha de la gente hace cherry picking en redes sociales y ha puesto varias frases, ha visto todas las imágenes de resultados, no le ha llamado la atención ninguna, modifica un poquito la frase, ve otros resultados, tampoco le gusta ninguno, modifica un poquito más la frase, hasta que llega, uy, esta es la que a mí me gusta, y la extrae. Sí. Tú no estás viendo una imagen obtenida por DALL-E, estás viendo una imagen obtenida por DALL-E seleccionada con todos los sesgos de la persona que ha escrito las frases y que ha seleccionado esa imagen. Vale. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que tiene este artículo, creo que estáis hablando de un artículo de Hypertextual, es que las imágenes realmente Hypertextual escribe un artículo sobre un artículo de Forbes de este ingeniero, de Jim Monk. Pues las imágenes que se ven claramente que han sido seleccionadas las imágenes de DALL-E que se parecen a los personajes de la película del Señor de los Anillos del director este muy famoso, no me acuerdo cómo se llama. De Peter Jackson. De Peter Jackson, ¿vale? O sea, que es un sesgo, porque del Señor de los Anillos hay muchas otras versiones con otros personajes, con otras caras. Sí, y es muy posible que DALL-E en algunos casos haya ofrecido imágenes parecidas a esas otras versiones. Pero este señor ha decidido, no, esas versiones no las conoce nadie. Peter Jackson es Peter Jackson, ¿vale? El Señor de los Anillos es Peter Jackson, lo demás es secundario. Entonces, se ve un importante sesgo a la hora de seleccionar esos personajes. Sí, hay que tener cuidado, sobre todo porque esa parte del proceso ha sido oscura para nosotros, él no nos la da, ¿no? Si nos hubiese dado, quiero decir, él en un momento dado se declara sorprendido por lo parecido que es el Aragorn que le da DALL-E a Viggo Mortensen. Y claro, yo inmediatamente me he preguntado, bueno, ¿cómo eran los otros Aragorns que te daba DALL-E? ¿Eran todos parecidos o eran distintos y has cogido el que se parecía, no? Claro. Bueno, a mí no se me parece. Es verdad que cuando buscas Aragorn en internet, por el enorme éxito que ha tenido la película de Peter Jackson, el mayor número de imágenes que te aparecen son de Mortensen, ¿no? Entonces, obviamente hay un sesgo de los datos de entrada a la inteligencia artificial, que claro, está sesgada porque lo que más popular es eso, pues obviamente algo parecido a eso tengo que poner, porque es lo que más la gente demanda. No, cuidado porque si nos ha dado toda la información, no le da el nombre de los personajes, le da la descripción. Al menos lo que aparece en el artículo de Forbes es una serie de descripciones en donde no aparece el nombre del personaje. Si eso es únicamente lo que ha metido, a lo mejor ese sesgo no está. Sí. Pero digo, hay que ver exactamente esa frase. Si son frases literales copiadas del libro sin cambiar ninguna palabra, mira, eso sería de escándalo. Si son frases inspiradas en las frases del libro, pues ahí puede haber habido muchas modificaciones de palabras para adaptar ese resultado. Una cosa, perdona Héctor, un momentín. Una cosa importante relacionada con esto que dice Francis es que todo el mundo tenga claro que DALL-E no entiende el lenguaje, ¿vale? DALL-E no está entendiendo esas frases. DALL-E lo que hace es correlacionar una serie de signos que tú le metes
con imágenes que ha estado aprendiendo durante mucho tiempo y te saca el resultado que le parece más plausible de esa relación entre una cosa y la otra. Pero no entiende el lenguaje, ¿eh? Esto no es así. Bueno, ahí nos podríamos meter en una discusión filosófica sobre qué significa entender, pero prefiero no entrar ahí. Bueno, que si estaríamos le todo el pidieras día. a Dali que te explicara qué significa esta frase, no te lo sabría decir. Claro, evidentemente. Y que Dali te da soluciones incluso cuando tú escribes una frase absolutamente ininteligible, ¿vale? Así es. Si tú escribes, hola, 7 botellas, tonto culo, te da un resultado. Sí. Y cualquier humano te diría, ¿cómo te voy a dar un resultado? Si me has preguntado una cosa que no tiene ni pie ni cabeza. O sea, lo que dice Alberto es que eso, Dolly correlaciona frases y palabras sin saber realmente ningún tipo de semántica asociada a esas frases. Es decir, cuando tú dices persona rubia, lo que hace Dolly es buscar en Internet lo típico asociado a imágenes que tengan la descripción persona rubia, sin entender lo que significa persona rubia, ¿vale? Sí. Si tú le das una cosa muy, muy exótica, que en Internet hay muy pocas opciones, hay 3 imágenes con esa cosa exótica, no sé decirte cuál porque no se me ocurre, no tengo tanta imaginación. Una cosa que tenga muy pocas imágenes en Internet, acabarás recibiendo esas imágenes. Cuando tu frase probablemente pues, no tenga nada que ver con la imagen que te... Pero claro, eso no te gustará, claro, si tú pides elefante, rosa, dino, curro, y te sale una cosa que no te gusta, pues dices, pues no, esto se ha equivocado, esto no me interesa, esto no lo publico, no, voy a quedar vergonzoso, todos mis amigos van a reír de mí cuando publique esta imagen en redes sociales. Voy a ver cómo modifico esto ligeramente, le hago unas cuantas pruebas. Una profesión, que será una profesión de futuro, será cómo escribir estas frases. Sí. ¿Vale? Para que un director de cine, un director de televisión pueda tener una persona a la que decirle, mira, quiero que me generes automáticamente una imagen atractiva con tales características. Y entonces habrá una persona que recibirá eso y dirá, pues con lo que tú me has dicho, yo se lo traduzco a Dali con tales frases y obtengo lo que tú quieres. Sí. ¿Vale? Y así el director lo tiene automáticamente. No tienes que hacer pruebas durante 5 horas a ver si le sale o no le sale lo que quiere. Será el nuevo trabajo de preproducción de un director de arte. Ahora mismo un director de arte lo que hace es hacer una serie de bocetos y tal y cual, que no sé cómo los harán, igual ahora ya se hacen por ordenador, pero in illo tempore se hacían en papel. Pues el nuevo preproducción de un director de arte pues será darle una inteligencia artificial las cosas adecuadas y tenerlo en 3 segundos. Ahora entiendo mejor esto, ¿no? Porque yo lo que había interpretado era que de alguna forma había incorporado todo el texto de las novelas y de ahí sacaban las descripciones de los personajes. Pero no, ahora veo, por lo que tú dices, Alberto, que estas frases que yo pensaba aquí, que pensaba que eran una muestra, entiendo que estas frases son los prompts que se le dan a Dali para que describa el personaje. Y esto me resuelve una duda que yo tenía y que de hecho, bueno, se nota que la persona que ha hecho esto no es precisamente un gran conocedor del lore del Señor de los Anillos, porque primero lo había hecho con Harry Potter y luego lo hizo con esto, ¿no? Entonces, y claro, todos los que son fans de Harry Potter son unos ignorantes por defecto, ¿no? No, pero no hubiera sido tu primera opción. Quiero decir que él dice que después de verlo, lo guay que le salió lo de Harry Potter, pues que hubo gente que le pidió que lo hiciera con el Señor de los Anillos y entonces lo repitió, ¿no? Ajá. Un verdadero tolkieniano hubiera hecho primero el del Señor de los Anillos, ¿no? Pero eso explica, yo creo que tiene algunos fallos de comprensión cuando pone, por Perdona, ejemplo, Héctor, pero un verdadero tolkieniano que te esté escuchando está ahora mismo enfadado. Un verdadero tolkieniano hubiera hecho primero El Hobbit. Bueno, que es la gran obra. Sí. Y después ya... No, la gran obra es El Señor de los Anillos. Lo que pasa es que El Hobbit fue anterior, pero realmente Yo creo que los verdaderos talibanes de Tolkien creemos que la gran obra es el Silmarillion, pero bueno, esto sería otro debate. No sé, eso no es una obra de... Bueno, es de Tolkien, pero del otro Tolkien, de Christian. Es más, voy a ser más talibán todavía. Yo creo que la gran obra de Tolkien son el Quenya y el Sindarin, los dos idiomas. El resto es un teorema. El resto es un teorema. Esa sería, claro, la gran obra de John Ronald Ross, de J.R.R. Tolkien, ¿no? El Silmarillion es de Christian, de su hijo. No era para ser publicado el Silmarillion. Así es. No, pero que él pone aquí que una de las diferencias con las comparaciones con la película es que los hobbits en la película cogieron actores jóvenes. Cuando él dice, son gente de 50 años. Aquí dice en la descripción, pone la descripción del Hobbit y pone, tiene 50 años. Entonces, claro, los personajes que le saca Dali
tienen cara de alguien de 50 años. Y él Claro, dice como pero que Peter porque Jackson lo hizo mal, que creo que vamos a decir lo mismo. Adelante. yo creo que no vamos a decir lo mismo. Dale Vale. tú. Bueno, pues entonces él se queja de que Peter Jackson usa actores jóvenes, pero creo que lo que no tiene en cuenta es que, o sea, los años de Hobbit no son como los años humanos. Claro. Eso, o sea, que sí, vamos a decir lo mismo, tenía yo Sí, razón. y vamos a decir lo mismo. Sí. Vale. Cuando Tolkien dice que Frodo cumple 50 años en El Señor de los Anillos, dice que está en la mayoría de edad. O sea, que es un aniversario importante porque 50 años es la mayoría de edad para un hobbit. Exacto. O sea, que tendremos que equipararlo a nuestros 18 años. Por lo tanto, que Peter Jackson haya cogido un actor de 22 años, como Elijah Wood, en ese momento para representar a Frodo, y teniendo en cuenta el offset que hay de actores a personajes, que siempre hay unos cuantos años que tiene menos el personaje que el actor, pues cuadra bastante bien con la edad del personaje, yo creo. Sí, exacto. También, quiero decir, hay un problema con todo esto, que es que si tú le dieses a DALL-E todo el contexto para que DALL-E pudiera entender esto como si fuera una persona, DALL-E no lo entendería. O sea, quiero decir, si tú le dijeras a DALL-E, los hobbits envejecen más lentamente que los humanos, este hobbit tiene 50 años, seguramente, no sé, te seguiría poniendo una cara de 50 años. Claro, esa era mi duda. Es decir, si le han dado todo el texto de las novelas a DALL-E, evidentemente ha entendido lo de los 50 años, pero no ha entendido la implicación mucho más abstracta de que los hobbits envejecen más lento. Por eso a mí no me acababa de cuadrar. Digo, claro, es que esto tiene muchos niveles de complejidad, el poder entender esa... pero claro, ellos solamente le han puesto esta frase descriptiva, lo cual explica que el resultado final haya sido el que vemos aquí. Pero insisto, DALL-E no habla inglés, por lo tanto, incluso aunque le hubiera puesto la descripción completa, habría seguido sacando probablemente esta imagen, porque no entiende esa frase. Sí, en Twitter, en redes sociales, he visto algunos hilos de que una persona ha intentado que DALL-E reprodujera una imagen que él tenía en la cabeza, ¿vale? O sea, yo tengo esta imagen, ¿no? Tengo una imagen, yo qué sé, de Brad Pitt luchando contra un dragón rosa en un garaje y con Carl Sagan sentado en una silla mirando esa lucha, ¿no? Dentro del garaje. Y entonces, algunos hilos han intentado mostrar los pasos y te encuentras con que Doris que no tiene ni zorra idea, no entiende absolutamente nada. Cuesta muchísimo trabajo lograr que acabe sacando algo de lejos parecido a lo que tú tienes en la cabeza. Lo que pasa es que, claro, este hilo está construido porque en el momento final acaba apareciendo algo ligeramente parecido a lo que se pretendía, pero ha costado muchísimas horas de trabajo llegar hasta ahí en muchos casos. Y pues nada, no sé si querías hacer algún último comentario sobre, pero claro, nos has pillado ya al final de la conversación sobre DALL-E. No, pero sí justo de lo que acabáis de decir, DALL-E puede que sí entienda, a ver, entender, el idioma interpretarlo sí, porque, y ahora os cuento, a ver, DALL-E ¿qué es? No es una única red neuronal, no... se llama eso que nosotros llamamos autoencoder, ¿vale? ¿Qué es un autoencoder? Pues, por ejemplo, se usa mucho para generar conversación, generar textos. Son redes neuronales que generan cosas. Entonces, son dos. Una, te codifica. Entonces, tú estás diciendo, quiero que dibujes un plátano bailando el hula hoop. Entonces, ella codifica las palabras que entiende, va extrayendo las características buenas, el resto lo quita y lee plátano hula hoop, ¿vale? Eso lo codifica. ¡Pum! Y esa codificación, eso que ella interpreta, se lo pasa a la red neuronal B, que eso lo vuelve a decodificar generando una imagen, el texto que va después, lo que quieras. Entonces, generaría una imagen. De hecho, sería muy bonito a la primera pata, al codificador, aparte de a que genera una imagen, meterle otra. O sea, un experimento muy bonito sería meter una siguiente. Entonces, tú escribes una frase, una historia. Quiero que me dibujes tal cual. Entonces, una que te dibuje eso que tú quieres y luego queda otra, te hiciera una historia. Y podría hacerse, ¿eh? Estos autoencoders son muy, muy versátiles.
Vale, sí, pero bueno, no sé. Es lo que llamamos redes colaborativas. Creo que, como dice Héctor, esto nos metería en el fangal de discutir qué significa exactamente entender un idioma. Pero, no, claro, no. Ella lo codifica porque sabe que perro, la imagen lo puede asociar con una forma porque ha sido entrenada para eso. Ya está. O sea, no. Claro, pero quiero decir, cuando tú yuxtapones ideas, no estoy seguro y sospecho que no tienen gran capacidad de unirlas. O sea, tú le dices, el perro es un animal gigantesco. Dibújame un perro de orejas largas. Y yo no creo que te dibuje un perro al lado de un edificio, ¿sabes? Que se vea que el perro porque no está entendiendo lo que le estás diciendo. No. Claro. De hecho, mientras grabamos, como tengo acceso a DALL-E, a la versión buena, podemos ir probando. Ah, mira. Ya tienes. ¿Pero al DALL-E 1 o al 2? El 2, wow. Pues pon sí, atractivos, si te apuntas, atractivos divulgadores haciendo un podcast en YouTube. Allá voy. Sara, ¿eso te cobraban 2 céntimos por imagen o algo así? No te cobran. Tú puedes apuntarte a ella, pones tu correo, pones si quieres jugar con ella, si estás investigando, lo que estás haciendo, y al cabo de unas semanas te mandan un correo con el enlace. Y esto es completamente gratuito. Yo había leído algo de que te cobraban un dinero muy bajo, pero ¿será entonces otra versión que hay más profesional? Pero puede ser otra, porque hay varias de estas inteligencias para hacer imágenes. A ver, o a lo mejor es que es la 1. A ver, aquí me pone lo del Canvas. Te van mandando además eso, que te van mandando todas las novedades que tiene, que te puedes Yo he leído generar que era muy barato, el DALL-E 2, y que... no, esto es DALL-E, perdona. Sí, que DALL-E sí es gratuito, pero la buena, que es la DALL-E 2, por lo que yo tenía entendido, te inscribes, tienes que pagar una cantidad de dinero, pero esa cantidad de dinero corresponde a no sé cuántas miles de imágenes, porque son muy baratas, ¿no? Son, no sé, 2 céntimos y te cobran $10 o algo así. Y entonces tú puedes ir generando muchísimas imágenes porque te cobran muy poco dinero por esas imágenes, ¿no? Y entonces eso es muy importante, que ellos necesitan que tú aprendas a usar la herramienta. Para que cuando tú aprendas a usar la herramienta y la conviertas en algo imprescindible, entonces ya te podrán cobrar más dinero. Pero inicialmente te cobran muy poco dinero y además te dan muchos derechos con las imágenes. Tú puedes hacer bastante explotación de la imagen, o sea que es muy interesante para diseñadores gráficos y para gente así. Ahora mismo ese tipo de herramientas. Otra cosa es lo que ocurra dentro de unos años. Va a pasar quizás como con las grandes plataformas de vídeo televisión, que ahora están de capa caída y muchas cosas que parece que tienen un futuro enorme, pero después no es para tanto, ¿no? Pero bueno, a ver, esta herramienta es muy prometedora y lo que pasa es que está teniendo mucha competencia y eso es maravilloso porque la competencia hace que mejore muchísimo eso todas estas herramientas. Yo creo que esto al final va a ser como, ¿no? De nuevo, volviendo a lo que hablábamos de esa Aquí lo tenemos, ¿lo veis? ¿Veis mi pantalla? 4 atractivos divulgadores grabando un podcast. Hombre, aquí ha puesto 3, ¿eh? Alguno de ellos tiene la cara deformada como nosotros. ¡Qué bien! Mira. No, en esa misma foto, mira, el de la derecha parece un Klingon. Pobre hombre, este es perturbador, verdaderamente. Es maravilloso, pero perturbador. Es un poco perturbador, sí. Bueno, claro. Y no voy a comentar algo que vi por ahí en un tuit y retuiteé, no sé si fue ayer o anteayer, porque estamos todavía en horario infantil y este podcast lo escuchan menores de edad. Que yo, sobre esto de lo que hablábamos al principio, ¿no? El tema de los puestos de trabajo, ¿no? Y que pueden estar en peligro las profesiones como de diseñador gráfico o gente en general que haga arte visual. Yo creo que esto al final va a pasar un poco como temores similares que había pues con la introducción de, por ejemplo, los ordenadores en la música o los traductores automáticos para la gente para los traductores profesionales. O sea, creo que va a ser algo parecido, ¿no? Una herramienta que quizás para un uso muy básico, casero, doméstico, para jugar con ellas a lo mejor, o pues que puede servir, pero que realmente si tú quieres un uso correcto profesional, vas a tener que seguir recurriendo al profesional porque no tienes otra forma, ¿no? Creo que Alberto quería comentar algo, no sé si en este sentido... No, quería añadir una cosa sobre DALL-E, o sea que si quieres decir algo más de esto, termina. No, simplemente era esa mi reflexión y mi predicción absurda y relevante, que por supuesto no se va a cumplir, porque como suele pasar. Y un punto clave de lo que acabas de comentar de los traductores.
los traductores que tenemos acceso gratuito, que sean de Google, son basura comparado con los traductores automáticos de verdad. Sí, Los que de verdad son útiles para los traductores profesionales son traductores que son de licencia de pago, son aplicaciones que vale bastante dinero suscribirte al año para poder usarlas, pero que sí son útiles. Y le quitan muchísimo trabajo a los traductores profesionales. O sea, no es verdad que los traductores profesionales digan que los traductores son una basura. No es verdad. Muchos están utilizando traductores, pero no están lo que sí son basura son los traductores que tenemos gratuitos en nuestro teléfono móvil o en Internet, que eso sí son malísimos y que los trampeas fácilmente y acabas logrando que digan y escriban barbaridades. Aún así, a mí me parece alucinante. O sea, la tecnología que hay detrás de todo eso y lo que te permite hacer, o sea, que tú puedes ir a Japón y entenderte con la gente ahí, o sea, me parece increíble. Pero bueno. Es más, ejemplo de lo que dice Francis, existe la versión gratuita de DALL-E, que es DALL-E Mini, y que es entrenada por gente de internet y tal y cual, y yo, como tengo ahora mismo una monomanía con el Imperio Romano, que no dejo de leer cosas y tal, me metí un día a que me hiciera dibujos de cosas romanas. Y cada vez que le pedía emperador romano, me sacaba estatuas. No me sacó una sola persona que pareciera un emperador romano, eran todo estatuas, porque estaba entrenado con imágenes de internet donde los emperadores romanos son estatuas. Claro. Como tenías que haber dicho persona. Es ahí, pero... No, pero fíjate, ahí te dice, eso te está diciendo cómo está diseñada, ¿no? Claro, claro. Sí, sí. Bueno, y lo que quería añadir, que es muy rápido, sobre el nombre de DALL-E, hay un elemento más a los anglosajones, ya sabéis que les encantan los juegos de palabras. Ya hemos dicho que aquí tiene el juego de palabras de Wall-E, por eso le pone ese puntito por en medio, y el juego de palabras de DALL-E. Pero es que el verbo to dally en inglés significa juguetear, tontear, juguetear sobre todo como con el peligro, con cosas que te pueden salir mal o con alguien que te interesa sentimentalmente. O sea que bueno, tiene ese carácter así como un poco de jugueteo con esto, ¿no? Ah, qué curioso. Eso no lo sabía. Acabo de crear a París. A ver. Pero para los oyentes del podcast, Sara está presentando en Zoom a través de YouTube imágenes de Dalí, que está ella ahí poniendo las frases, entonces nos presenta. Centurión romano con micrófono, pero fijaos, la segunda lleva el micrófono al revés. Oye, pues no está mal, por lo menos no son estatuas estos. Es que un romano no sabe cómo se usa un micrófono. Me encanta. Es perfectamente consistente. Bueno, y la cuarta, aquello no es un micrófono, no sé lo que es, pero es una especie como de pie de lámpara o de algo así. Es como si fuera un micrófono de piedra, es como si hubiera hecho un micrófono que hubiera hecho un romano, ¿no? Es un micrófono yo diría de bronce. A mí me parece de bronce. De bronce. Sí. Es maravilloso. O sea, ustedes se ríen, pero a mí esto me parece totalmente revolucionario e increíble que una máquina haga estas cosas. No, yo creo que lo más increíble no lo hemos dicho todavía. Pon la primera imagen, Sara, por favor. En la primera imagen, el cable lo lleva el centurión, no el micro. El centurión. Sí. Es fantástico. Es una fantasía. Estas las voy a descargar y las mando para ponerlas en el blog, porque en el blog de programa y que la gente las pueda ver, porque esto es muy divertido. Sí, por favor. Tendrán que verlas en señalirruido.com. Esto es como DALL-E 2 interpreta a Parisi según la descripción de Sara de contertulio romano. ¿Cómo era, Sara? ¿Cómo fue? Centurión romano, poned centurión romano con micrófono. Pero es que el tercero está cantando, es que míralo, está todo emocionado. Sí. Parece Julio Iglesias romano, más bien. Y con la cara blanca, como se pintaban la cara blanca los que actuaban en obras de teatro. Eso es, efectivamente. Ahí ha pillado algo interesante. Sí, sí. Bueno, venga, pues hasta aquí la primera parte del programa de hoy.